Comenzamos la sesión 48ª de nuestro curso de Teología Natural dentro del capítulo de la simplicidad y otras características divinas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sancta María, sede sapientiae, ora pro nobis. Nos habíamos quedado en la sesión anterior con el tema de la eternidad y habíamos visto cómo Santo Tomás explicaba con detalle la definición de Boecio, la eternidad como interminabilis vitae, tota simul et perfecta possessio, posesión simultánea de una vida interminable. Bien, habíamos visto el cuerpo del artículo. Quizá puede ser interesante alguna objeción. La respuesta a las dos primeras objeciones. Lo interminable tiene sentido negativo, pero lo negativo no es aplicable más que a lo deficiente, y la eternidad no es deficiente. Aquí Santo Tomás va a decir que es costumbre definir lo simple por negación. El punto es aquello que no tiene partes, y esto es así no porque la negación sea esencial a lo simple, sino porque nuestro entendimiento, que primero comprende lo compuesto, no puede llegar al conocimiento de lo simple más que siguiendo un proceso de eliminación de lo compuesto. O sea, captamos las cosas de una manera compuesta, cuando abstraemos nos llega, diríamos, de una manera universal, por ejemplo, hombre, y luego tú ya ahí puedes empezar a distinguir unas partes de otras, dejar unas cosas, quitar otras, porque primero abstraemos para quitar las condiciones individuantes, pero luego dentro de eso que has abstraído puedes empezar a separar más cosas. Dice, esto básicamente es lo que hacemos aquí, igual que punto lo tenemos que definir como aquello que no tiene partes, o sea, poniendo un no, lo mismo tenemos que hacer con el tema de la eternidad. Tenemos que utilizar un negativo interminable, lo que no tiene término. Y luego también es curiosa la segunda respuesta, porque aquí Santo Tomás dice, bueno, esto está muy bien, esto que dice Boecio, pero hablar de vida, la vida parece más bien una operación. La duración parece que tiene más que ver con el ser que con la vida. Santo Tomás va a decir que bien, lo que es verdaderamente eterno no solo es ser, sino viviente. Dirá literalmente en latín, no solo es ente, sino viviente. Y el mismo vivir corresponde en cierto modo a la acción, no así el ser. De esta manera la amplitud de la duración más bien parece que deba tomarse de la acción más que del ser. O sea, como estamos pensando en una duración que tiene que ver con la acción, parece que lo referimos más a la vida. Por eso el tiempo es el número del movimiento. Obviamente en Dios no hay movimiento, pero en Dios sí que habrá vida. De hecho, Santo Tomás lo trata en un artículo, una cuestión interesantísima. Antes de pasar al tema de la Trinidad, hablará de la vida en Dios, pero en cualquier caso, Dios es tanto ser como vida. En el mismo ser subsistente, todo esto coincide. O lo mismo, por ejemplo, aquí objeta Santo Tomás, emplear el término tota simul, todas simultáneamente, parece que no le va muy bien, porque si hablas del todo, parece que tienes que hablar de las partes. No es correcto ahí hablar de toda o totalmente. Santo Tomás dirá que la eternidad es llamada total no porque tenga partes, sino porque nada le falta. No hay nada, por así decir, que quede fuera de ella. Como veis, va matizando en bastantes puntos. Pero llegamos ya al punto, a lo que más nos interesa para este tratado de teología natural, y es si podemos aplicar o no la eternidad a Dios, si Dios es o no es eterno. Y aquí va a hacer referencia al símbolo atanasiano, ese credo latino se atribuye a San Atanasio, aunque realmente no es de San Atanasio. Obviamente sí, refleja un pensamiento trinitario muy elaborado, pero no fue de San Atanasio, donde se dice el eterno Padre, el eterno Hijo, el eterno Espíritu Santo. La solución es muy sencilla. Hay que decir, el concepto de eternidad se deriva de la inmutabilidad, como el de tiempo, de movimiento. Por eso todo lo que os indicaba, que esta cuestión tiene mucho que ver con la anterior. Como quiera que Dios es lo más inmutable, hemos visto que Dios es perfectamente inmutable,
a Él le corresponde en grado máximo ser eterno. No solo es eterno, sino que es su misma eternidad. O sea, volvemos a todo lo que hemos dicho de Dios como ser subsistente, aplicadlo aquí a la eternidad. Porque, dice, por otra parte, ninguna cosa es su propia duración, porque ninguna cosa es su propio ser. Una cosa tiene duración, igual que una cosa tiene ser. La duración ya veis que tiene que ver con la permanencia en el ser. Entonces una cosa tiene duración porque una cosa tiene ser. El ente es lo que participa del ser. En este caso Dios no tiene duración, sino que es duración y esta duración es la eternidad. Dice, ninguna es su propio ser, Dios es su propio ser uniforme, por lo cual lo mismo que es su esencia, así también es su eternidad. Aquí pueden ser interesantes las respuestas, o sea, creo que el razonamiento básico es muy sencillo, la respuesta a las primeras objeciones, donde Santo Tomás tiene presente un poco cuál es nuestro modo de entender las cosas a la hora de aplicarle a Dios. Por ejemplo, está la objeción, nada de lo hecho es atribuible a Dios, pero según Boecio la eternidad es algo hecho, el ahora que fluye hacia el tiempo, el ahora que permanece hacia la eternidad. El mismo San Agustín decía, Dios es el autor de la eternidad. Luego parecería que Dios es algo más allá de la eternidad. Aquí Santo Tomás contesta, según nuestro modo de entender, el ahora permanente hace eternidad. Del mismo modo que nuestra noción de tiempo la provoca nuestra percepción del fluir de ahora. La noción de eternidad la provoca nuestra idea de ahora permanente. Es un poco el motivo por el cual en Boecio estaba esta expresión que habla como del fluir, pero porque es nuestro modo de conocer. Lo que dice Agustín, Dios es autor de la eternidad, debe entenderse de la eternidad participada. Claro, además está ese otro aspecto. Como hay criaturas que participan de la inmutabilidad de Dios, también va a haber criaturas que participen de su eternidad, igual que todos participamos del ser. Por eso dice, de hecho, Dios comunicó a algunas su eternidad, como también su inmutabilidad. Digamos, creo que esto es bastante sencillo. Y luego en la otra objeción que puede causar alguna dificultad, lo que es anterior y posterior a la eternidad no puede ser medido por la eternidad, pero se dice que Dios es anterior a la eternidad y posterior a la eternidad. Como se dice en Éxodo 15:18, el Señor reinará eternamente y aún más, in eternum et ultra. Luego a Dios no le correspondería ser eterno. Aquí dice, la respuesta a esta objeción resulta evidente después de lo dicho, pues decir que Dios existe antes de la eternidad se entiende que se trata de la eternidad participada en las criaturas inmateriales. Ahí Santo Tomás va a ver que esas reflexiones de estos autores están pensando en criaturas inmateriales. Dice de ahí que en el mismo texto se diga que la inteligencia se equipara a la eternidad. Esto, digamos, en el Liber de Causis, de ese ambiente típicamente platónico, pues cuadra perfectamente con esta precisión que hace Santo Tomás. Y luego, respecto al Éxodo, el Señor reinará eternamente y aún más, in eternum et ultra. Según otra versión, allí eterno es igual a siglo, in seculum. Sabéis que, digamos, los hebreos no es que tuvieran este vocabulario filosófico tan profundo como habrían los griegos o Santo Tomás, y empleaban estas expresiones seculum, en griego aeon, que podía ser una extensión de tiempo muy amplia o simplemente pensar en la eternidad. Por eso se dice que reinará aún más, porque su reino durará más que cualquier siglo, es decir, más que cualquier duración establecida. El siglo no es más que el periodo de duración de una cosa, como se dice en el primer libro de Chelo. O sea, aquí emplean seculum en el sentido del aion griego como un periodo de larga duración. Por eso dice en la Biblia, dice, reinará por el siglo y más. O sea, una manera de expresar, conforme a las entendederas de los hebreos, que era lo que iba a ser esta eternidad. Dice, también se dice que reinará eternamente y aún más, porque de existir algo que siempre hubiese sido, como el movimiento del cielo según algunos filósofos, sin embargo Dios reinará aún más
en cuanto que su reino es una totalidad simultánea. Aquí ya va a apuntar una cosa que va a tratar en el artículo siguiente, y es si ser eterno es propio o no de Dios, porque diríamos, iba a incidir en este tema. Lo propio de la eternidad es que es una totalidad simultánea, no el que carezca de inicio y fin. Eso, por supuesto, también está en la eternidad, pero no va a ser lo más importante. Fijaos ahora en la tercera, donde va a profundizar en esto. Ser eterno es o no es propio de Dios, con lo cual, veis, estamos en el paralelismo un poco con con las otras cuestiones que hemos visto antes. Aquí va a acudir a San Jerónimo: solo Dios no tiene principio. Todo lo que no tiene principio no es eterno, luego solo Dios es eterno. Entonces, ahora va a precisar bien las nociones. Verdadera y propiamente, solo en Dios está la eternidad, porque tal como se dijo, la eternidad deriva de la inmutabilidad. Acordaos que este es el principio básico. Algo es eterno porque es inmutable. En la medida que algo participe de la inmutabilidad de Dios, participará de la eternidad de Dios. Dice, sin embargo, en la medida en que algunos participan de su inmutabilidad, participan también de su eternidad. Por otra parte, hay entes, que obtienen de Dios la inmutabilidad, pues no dejarán de existir. Así se dice que la tierra permanece eternamente. Hay algunas cosas que por su duración la Escritura también las llama eternas, aunque sean corruptibles. Así el Salmo 75:5 habla de los montes eternos o los collados eternos. Bien, son cosas corruptibles, pero la Escritura las llama eternas en el sentido de que van a durar mucho. O también, fijaos que esto incluso se puede plantear de una manera más profunda. Se puede ver que cuando al final toda la creación sea transformada, después de la segunda venida de Cristo, todas estas cosas, incluso lo material tendrá una cierta participación de la eternidad divina. Aquí, de todos modos, conviene no lanzar demasiado las campanas al vuelo, porque la revelación no nos ha dicho mucho de esto y podemos caer en hipótesis así un poco extrañas, pero Santo Tomás se hace eco de este lenguaje bíblico. Bien, continuamos, hay otras cosas, montes eternos, lo de los eternos collados, tal. Otros participan en mayor grado del concepto de eternidad, por ser inmutables en cuanto al ser y también en cuanto a la operación, como ocurre en los ángeles y en los santos que ya gozan por Dios, sé que han traducido de la palabra, es que ya gozan del verbo por lo que respecta a la contemplación de la palabra. En los santos no hay pensamientos cambiables, como dice San Agustín. Aquí, de nuevo, como veis, esto es muy claro, habla de... Esperad, estamos en la 3. Que disfrutan del verbo. Traducir aquí lo de la palabra suena a demonios, porque cuando Santo Tomás está refiriendo aquí al verbo, que aquí han traducido los traductores por la palabra, no quiere decir que escuchen unas palabras y que se queden así embelesados escuchando, sino que están contemplando cara a cara a Dios. Para Santo Tomás, disfrutar del verbo quiere decir estar unidos a la esencia divina, de manera que la esencia divina es la que hace, por así decir, de concepto de ese conocimiento. Entonces, cuando se conoce el quid est de Dios. O sea, mientras estamos en este mundo no conocemos de Dios quid est, porque ninguna realidad creada puede representarle de manera adecuada. Entonces, para conocer el quid est de Dios, hace falta que el mismo Dios haga de concepto de ese conocimiento. Esto es lo que Santo Tomás, empleando una terminología patrística, habla de disfrutar del verbo, pero traducir aquí por lo de la palabra creo que lía un poquitín las cosas. De hecho, esto ya en la nueva traducción litúrgica, por lo menos en España, en el prólogo de San Juan, se cambió. En el principio existía la palabra por el verbo, que el término verbo en castellano tiene una historia muy antigua y tiene un peso teológico y filosófico mucho más fuerte que simplemente palabra. Pero bien, dejamos aparte esas consideraciones filológicas. Creo que la idea está clara. O sea, puede haber una eternidad participada,
la que tienen los ángeles en su naturaleza, la que tienen los bienaventurados por esa gracia de estar contemplando el Verbo, y aquí lo ve Santo Tomás en la frase esta de Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Dios verdadero, etc. O sea, ese conocimiento cara a cara. También luego, digamos, aquí en las objeciones se va a fijar en algunas expresiones bíblicas. Por ejemplo, en el libro de Daniel dirá: quienes preparan a los pueblos en la justicia serán como estrellas en perennes eternidades. Y dirá, bueno, sí, hay muchas eternidades porque son muchos los que participan de la eternidad por la contemplación de Dios. O sea, si hemos dicho que algunos pueden participar de la eternidad por estar contemplando al Verbo, pues puedes decir que hay muchas eternidades. Fijaos que esto nos recuerda lo que habíamos dicho también de la bondad. La bondad propiamente está en Dios, pero Él difunde la bondad, con lo cual tú puedes decir que hay una bondad, la bondad subsistente, y muchas bondades participadas. Lo mismo lo puedes aplicar al tema de la eternidad. O cuando se habla del fuego eterno. Dice: el fuego del infierno es llamado eterno como sinónimo de interminable. Sin embargo, puede haber cambio en las penas de los condenados, según aquello de Job 24:19. Pasarán de aguas de nieve a un calor inmenso. De ahí que en el infierno no haya auténtica eternidad, sino tiempo más largo, según aquello del Salmo 80:16. Su tiempo durará por los siglos. Bien, aquí sería hacer, digamos, la distinción entre el tiempo y la eternidad, que va a tratar en el artículo siguiente. En cierto modo ya la está anticipando en las objeciones. Ahí simplemente tenemos un tiempo que se va a prolongar, mientras que lo característico de la eternidad es esa simultaneidad que, repito, tiene que ver con la inmutabilidad y puede ser participada de alguna manera pues por las criaturas, sea esencialmente en el caso, o sea por esencia en el caso de los ángeles, porque su esencia tiene ya cierta inmutabilidad, no la inmutabilidad divina, pero al carecer de materia no es que puedan corromperse, y en el caso de los bienaventurados por acción de la gracia. Bien, pues pasamos ahora a este otro artículo que es muy interesante, el artículo 4, porque aquí va como a profundizar. El artículo 4 va a ser otra vez como volver al primero. Después de haber precisado lo que es la eternidad, cómo la eternidad se aplica a Dios, es profundizar un poco más en la noción de eternidad, comparándola con el tiempo. Así también sale al paso pues, de alguna de las objeciones que ha ido tratando que hemos visto en el artículo anterior. Con lo cual vamos al cuarto, que ya digo, nos viene muy bien para precisar las cosas. Y dirá: ¿hay o no diferencia entre tiempo y la eternidad? Porque dice, bueno, es que según lo que hemos visto en algunas objeciones, si hablamos de un fuego eterno o de unas criaturas eternas, parece que no hay tanta diferencia, que sería simplemente porque dura una más que otra, o hay, digamos, apenas no se ve la diferencia. Santo Tomás dirá, o sea, va a insistir en lo que hemos visto antes, el hecho de que la eternidad es totalidad simultánea, mientras que en el tiempo se da lo anterior y lo posterior. O sea que fijaos, la simultaneidad además tiene mucho que ver con la simplicidad. Es simultáneo porque es perfectamente simple, de una manera que se nos escapa completamente, mientras que en el tiempo tenemos, digamos, una sucesión de partes, una dependencia de unas partes de otras. Fijaos cómo lo va a presentar. Es evidente que el tiempo y la eternidad no son lo mismo. El fundamento de su diversidad consiste para algunos, o sea, primero va a presentar una opinión. Algunos, no sé si aquí en la nota pone quién serán estos algunos. Sí, aquí está citando a Alejandro de Ales, alguno de los escolásticos de su tiempo. Algunos que la eternidad no tiene principio ni fin, mientras que el tiempo sí tiene principio y fin. O sea, algunos decían, en el fondo la eternidad es como un tiempo muy largo. Dice Santo Tomás, pero esta es una diferencia accidental, no es esencial. Dice, porque aun considerando que el tiempo no hubiese tenido principio ni fin, no hubiese tenido principio ni fuera a tener fin, como sostienen quienes tienen por eterno el movimiento del cielo, aún se mantendría la diferencia entre eternidad y tiempo, como dice Boecio, porque la eternidad es totalidad simultánea,
cosa que no le corresponde al tiempo. Aquí Santo Tomás tiene presente que en la física aristotélica, que entonces tenía tanta fuerza, el movimiento de los cielos no había tenido principio y no iba a tener fin. Con lo cual, ¿qué pasa? ¿Hay que decir que es eterno? Santo Tomás dice no, porque la clave es la simultaneidad. Como veis, hace fuerza siempre en ese punto de Boecio y al mismo tiempo plantea que, según algunos autores, estaba pensando ahí en Aristóteles o en los aristotélicos, el movimiento de los cielos no había tenido inicio y no iba a tener fin. Evidentemente, por la creación sabemos que eso no ha sido así, pero en principio podría pensarse, o sea, no es algo absolutamente imposible. Esto lo veremos con más detalle en la próxima lección cuando hablemos de la cuestión de la creación, porque ahí Santo Tomás distinguirá claramente creación e inicio del tiempo. Dice, insiste porque la eternidad es totalidad simultánea, cosa que no le corresponde al tiempo, puesto que la eternidad es la medida del existir, del ser permanente, mientras que el tiempo lo es del movimiento. Sin embargo, si la anterior diferencia la aplicamos a lo medido, pero no a las medidas, nos encontramos con otra fuerza argumental, pues en el tiempo se mide solo lo que en el tiempo tiene principio y fin, como se dice en el libro cuarto de la física. Claro, dentro del tiempo tú tienes que establecer una medida para fijar un principio y fijar un fin. De ahí que si el movimiento del cielo durara siempre, el tiempo no se mediría por su duración total, pues lo infinito no es medible, pero sí podría medirse alguna rotación que en el tiempo tiene principio y fin. O sea, sí, tú puedes decir, bueno, pues este tiempo, esta rotación de los cielos es siempre la misma. Sí, pero tú puedes elegir un momento y elegir otro, hacer ahí unas medidas. Dice, sin embargo, también puede haber otra razón argumental por parte de estas medidas. Si se toma el fin y el principio en cuanto potencia, porque aun considerando, o sea, tomar ya no fin y principio, digamos de una manera absoluta, porque eso no ha habido, sino potencialmente. Porque aun considerando que el tiempo siempre dure, sin embargo es posible señalar en el tiempo el principio y el fin siempre que tomemos alguna de sus partes. Ese tiempo lo puedes dividir en partes y tomar una parte y otra. O sea, de hecho, fijaos que en el planteamiento aristotélico, obviamente, aun pensando que el tiempo no, o sea, que esa rotación de los cielos había sido permanente, hacían medidas. Se hacían medidas. Se establecía cuándo había sido el año, las medidas de cuánto tardaba un planeta en girar. Ellos pensaban alrededor del centro del universo, poder hacer cálculos, etc. Con lo cual, estas diferencias, dice, y esto no es aplicable, o sea, aunque tuvieras el tiempo como algo que no va a terminar, siempre podrías establecer dentro medidas, podrías hacer partes, tomar una, tomar otra, calcular las diferencias. Y esto no es aplicable a la eternidad. O sea, en la eternidad tú no puedes establecer trozos, establecer partes, pues no, es toda simultáneamente. Dice, sin embargo, estas diferencias presuponen lo que es la diferencia en sí misma, es decir, que la eternidad es totalidad simultánea y el tiempo no. Claro, es decir, aunque tú aceptaras que el tiempo ha existido siempre, puedes ir estableciendo en él una serie de partes. Como la eternidad se da toda simultáneamente, ahí no hay manera de establecer absolutamente ninguna partes. Acordaos incluso lo que habíamos dicho cuando hablábamos del todo y las partes, que si hablas de Dios como una totalidad, tienes que decir una totalitas ante partes. Una totalidad que va a justificar que luego haya partes, pero en él mismo, en Dios, no puedes establecer partes de ninguna manera. Bien, hace luego algunas observaciones un poco en la línea de estos autores de su época, que querían, digamos, no tenían tan claro este tema de la simultaneidad. Fijaos, por ejemplo, es curiosa la primera. Dice, es imposible que puedan aplicarse simultáneamente dos medidas de duración a no ser que una sea parte de la otra. De hecho, no hay simultáneamente 2 días o 2 horas, pero el día y la hora son simultáneos, porque la hora es parte del día. O sea, tú puedes establecer medidas y dentro de esa medida una es parte de otra. Pero la eternidad y el tiempo son simultáneos, pues ambos son cierta medida de duración. Como si dijéramos, tienes el género duración, una medida es el tiempo, otra medida es la eternidad.
como quiera que la eternidad no es parte del tiempo, porque la eternidad incluye y sobrepasa el tiempo, parece que el tiempo es parte de la eternidad y no algo distinto de la eternidad. Santo Tomás va a responder a que el argumento tendría razón de ser si el tiempo y la eternidad fueran medidas del mismo género. O sea, no es que dentro del género medida o del género duración tengas tiempo y tengas eternidad, no. Como mucho habría que decir que son análogos. Fijaos que nos vuelve a salir lo mismo que habíamos dicho respecto al mismo ser subsistente. No es que los entes sean trozos, sean partes del ser subsistente, o que el ser sea un género y luego los entes sean especies, no. Es algo, la relación es distinta. Dice, pero es falso si se analiza a partir de lo medido por el tiempo y lo medido por la eternidad. O sea, no son medidas del mismo género. Bien, luego tiene alguna otra cuestión, entra luego puede presentar algunos problemas más de tipo secundario, pero en eso creo que no merece la pena, meternos. Quizá la última, la tercera sí que esta nos añade alguna cosilla nueva. Fijaos, así como la medida del primer movimiento es la medida de todos los movimientos, como se dice en la física, o sea, acordaos que en el esquema aristotélico el movimiento de la última esfera es la que marca todas las demás. Parece que la medida del primer ser es la medida de todo ser, pero la eternidad es la medida del primer ser, que es el ser divino, luego la eternidad es la medida de todo ser, pero el ser de las cosas corruptibles se mide con el tiempo, luego el tiempo o es la eternidad o algo de la eternidad, o sea, como veis, sería querer comparar a Dios como un último tiempo que mide todos los otros tiempos. Esto que, ya digo, me parece muy típico del planteamiento aristotélico de las esferas, en realidad aparece, o sea, este planteamiento aparece difuminado en algunos físicos cuando hablan casi de Dios, pues como el que establece el Big Bang o como una medida pre-Big Bang, pero en el fondo colocando a Dios dentro de esa serie de medidas, es decir, colocando al mismo ser subsistente dentro de los otros seres. Santo Tomás va a decir que eso no es así, fijaos. A la tercera hay que decir, así como la eternidad es la medida propia del mismo ser, o sea, del ipsum esse subsistens, el tiempo lo es del movimiento. Por eso, cuanto más apartado está algo de la permanencia en el ser, viéndose sometida al cambio, tanto más apartada estará de la eternidad y sometida al tiempo. Por tanto, el ser de lo corruptible, que es variable, no puede ser medido por la eternidad, sino por el tiempo, ya que el tiempo mide no solo lo que varía realmente, sino todo lo que es variable. De ahí que no solo mida el movimiento, sino también lo estable, que al fin y al cabo es el estado de aquello que ha nacido para estar en movimiento y no se mueve. O sea, es decir, el tiempo no mide solo digamos, lo variable en cuanto variable, sino también, como en eso variable hay algunas cosas estables, pueden ser medidas por el tiempo. Lo que te está diciendo aquí Santo Tomás, pero fijaos, vuelve a insistir en que la eternidad es lo que corresponde al mismo ser y el tiempo es lo que corresponde a los movimientos. Ya hemos visto que en el caso del mismo ser es inmutable. Y ahora va a sacar una cosa muy curiosa, ya no nos afecta tanto para la teología natural, pero ya que estamos, creo que puede ser interesante el tratarlo, y es la diferencia entre el ebum, lo que Santo Tomás denomina ebum, y el tiempo. El ebum va a ser la medida que tienen a los ángeles, las sustancias incorruptibles. Fijaos, hay que decir, el evo se diferencia del tiempo y de la eternidad como un medio entre ambos. Hay algunos que establecen la diferencia diciendo, creo que será el mismo Alejandro de Ales, o en esa línea, sí, en efecto, Alejandro de Ales, estos eran un poquitín cortos, decían que establecen la diferencia diciendo que la eternidad no tiene principio ni fin. Lo que hemos dicho, sería como un tiempo muy largo que no tiene ni comienzo ni fin. Santo Tomás decía, Aristóteles opinaba lo contrario, pero bueno. Otros, el evo, lo propio de los ángeles, tiene principio, porque los ángeles han sido creados en el tiempo, pero no van a tener fin.
El tiempo, en cambio, lo temporal, tiene principio y fin. Pero como dice Santo Tomás, esto es una diferencia accidental, como quedó dicho, que lo característico de la eternidad no es que tenga principio y fin. Por supuesto que no tiene principio y fin, pero lo fundamental es que es tota simul, esa simultaneidad. Porque si el Evo fue y siempre será, como dicen algunos, o dejará de ser porque Dios puede determinarlo, aún así se distinguiría de la perpetuidad del tiempo, aún así se distinguiría la perpetuidad del tiempo y de la eternidad. O sea, independientemente de todas estas cosas que son accidentales, porque también dice, sí, Dios puede determinar que dejen de existir los ángeles, con lo cual, si no hay ángeles, no hay Evo. Se aplica eso de que muerto el perro se acabó la rabia. O sea, si deja de haber aquello que es medido por el Evo, pues no hay Evo. Dice, otros sitúan la diferencia de estas tres cosas diciendo que la eternidad, aquí otros, esto es San Buenaventura, diciendo que la eternidad no tiene antes ni después. El tiempo tiene antes y después con novedad y antigüedad. El Evo tiene antes y después sin novedad y sin antigüedad, en el sentido de que no se producen cambios sustanciales en los ángeles. Dice, pero esta distribución es contradictoria, resultando evidente si se le aplica la misma medida de la novedad y la antigüedad, porque así como el antes y el después no son simultáneamente, si el Evo tiene antes y después, es necesario que concluida una parte del Evo sea sustituida por otra parte, y de este modo se introduce la novedad en el Evo, como sucede en el tiempo. O sea, Santo Tomás dice, mire usted, en el Evo siguen existiendo novedades. Serán de otro tipo, pero siguen existiendo novedades. Dice, y si esta diferencia, en vez de aplicarse a la medida, la aplicamos a lo medido, a las cosas medidas, los inconvenientes permanecen, pues si las cosas temporales envejecen con el tiempo, la razón está en que son mutables, y precisamente por la mutabilidad de lo medido, hay antes y después en la medida. Acordaos, o sea, obviamente para Santo Tomás la medida depende de lo medido, no es que haya una medida absoluta, como no hay un espacio absoluto ni hay un tiempo absoluto. Dice, esto se observa en el cuarto de la física. Por lo tanto, si el mismo Evo no está sometido a la novedad o antigüedad, la razón se encontrará en el hecho de ser intransmutable. Por eso, en su medida, no habría antes y después. O sea, lo que dice Santo Tomás es que aquí San Buenaventura está diciendo, bien, no entramos en el antes y después, sino en antigüedad y novedad, o sea, en que se produzcan toda una serie de cambios. Santo Tomás dice, si va a haber una serie de cambios, tienes un antes y un después, y viceversa. O sea, por ese camino no llegamos muy lejos. ¿Dónde va a estar la verdadera diferencia entre el Evo y el tiempo? Consecuentemente hay que decir, como quiera que la eternidad es la medida del ser permanente, cuanto más se aleja algo de lo permanente del ser, tanto más se aleja de la eternidad. Hay ciertas cosas que se alejan tanto de la permanencia del ser, que su ser está sometido al cambio, o es el mismo cambio. Por eso son medidos con el tiempo. Esto es lo propio de todo movimiento y también lo propio de todos los seres corruptibles. O sea, los seres corruptibles, como tienen ese cambio tan fuerte, ese cambio tan alejado de la permanencia de Dios, tienen ese movimiento lo mides con el tiempo. A ellos, a los seres corruptibles, les corresponde el tiempo. Pero luego dice, por otra parte, hay seres que se alejan mucho menos de la permanencia en el ser, porque su ser no está sometido al cambio, ni es el mismo cambio. Sin embargo, de algún modo tienen el cambio, bien en acto, bien en potencia. Esto es lo propio de los cuerpos celestes, cuyo ser sustancial es intransmutable, pero sin embargo, dice, pero su ser intransmutable está sometido a la ocupación de un lugar. O sea, esto sí que tiene mucho más que ver con la física de Santo Tomás. En los astros, no es que puedan cambiar sustancialmente, el sol o las estrellas no podían corromperse, pero sí estaban cambiando de lugar. Más nos interesa lo de los ángeles. Algo parecido pasa con los ángeles, que tienen ser intransmutable sometido a la mutabilidad de la elección, algo propio de su naturaleza. O sea, los ángeles sí que cambian, porque pueden decidir si seguir a Dios o alejarse de Dios. Ahora, una vez que han decidido, eso queda ya completamente decidido. Dice, por eso pueden cambiar con respecto a su elección, pensamiento, afecto y lugar.
También lo que hemos dicho antes, los ángeles pueden cambiar de lugar en cuanto que pueden actuar en un lugar o pueden actuar en otro. También pueden recibir diversas iluminaciones de Dios, además de que los ángeles ya en gracia están viendo a Dios cara a cara, pueden recibir otras iluminaciones de Dios. O sea que en ellos, en los ángeles, se sigue dando el cambio. Tenéis, por tanto, un cambio, pero un cambio mucho menos fuerte que el que se da en los entes materiales. Y pueden ser medidos por el Evo, que es el medio entre la eternidad y el tiempo. En cambio, el ser medido por la eternidad no es mutable ni está sometido a la mutabilidad. Así pues, el tiempo tiene antes y después. El Evo no tiene antes y después, pero le son aplicables. Se les puede aplicar el antes y después, diríamos como en cosas accidentales, porque esencialmente el ángel no va a cambiar, en ese sentido no hay un antes y un después. No es como una planta que antes no ha sido planta, y luego crece y luego desaparece, se corrompe. Ahí el antes y el después está muy claro. En los ángeles esencialmente eso no se da, porque esencialmente en su esencia no hay un antes y un después, pero accidentalmente sí. Se les puede aplicar porque pueden elegir una cosa, luego elegir otra, etc. Y en cambio, por eso dice, el Evo no tiene antes y después, pero le son aplicables. La eternidad no tiene antes ni después, ni le son aplicables. En la eternidad no puede haber ningún tipo no puede haber cambios de ese tipo. De todos modos, vamos a ver en el texto latino cómo ha traducido esto lo de le son aplicables, porque sonaba un poco extraño. Sí. Es un medio entre la eternidad y el tiempo. Su ser el ser que mide la eternidad ni es mutable ni tiene añadida la mutabilidad. Sí, aquí hablan que tiene digamos el antes y el después como algo que se les puede añadir. Dice lo mismo de los ángeles, que tienen un ser intransmutable con una transmutabilidad según la elección, en cuanto que su naturaleza le corresponde y, a su naturaleza le corresponde la inmutabilidad y tienen la mutabilidad, pueden cambiar las inteligencias, los afectos y el estar en un sitio o estar en otro. Por eso, como veis aquí, de nuevo es más claro casi la versión latina, porque el haber puesto el antes y después han traducido la transmutación por el antes y el después. Creo que lía un poquitín las cosas, mientras que en el texto latino quizá es más claro. Dice, los ángeles que tienen un ser intransmutable, es lo que han traducido antes, no tienen antes y después, eso lo llama intransmutable, con la transmutabilidad, con el antes y después según la elección. Como veis, creo que lo de traducir intransmutable por antes y después lía bastante más que aclara. Bien, y ya por último, porque del último artículo simplemente comentamos brevísimamente, la cuestión es si hay o no hay un único Evo. Igual que Santo Tomás dice que hay un único tiempo, si podemos decir que hay un único Evo, igual que hay una eternidad. Hay una doble opinión. Unos dicen que hay un solo Evo, otros que hay muchos Evos. Para saber qué opinión es la más aceptable, ambas tienen que ser consideradas desde la unidad del tiempo, pues llegamos al conocimiento de lo espiritual a través de lo corporal. Bien, va sacando aquí toda una serie va haciendo toda una serie de argumentaciones y al final concluye que hay un solo Evo. Según la segunda opinión, hay que decir que solo hay un Evo, porque si cada cosa se mide por lo más simple en su género, el ser de todo Evo se medirá por el primer ser perpetuo, que tanto más simple será cuanto más anterior sea. Este es el parecer expresado en el 10º de la metafísica. Como quiera que esta segunda opinión parece ser la más verdadera, como se demostrará más adelante,
en la presente cuestión sostenemos que hay un solo Evo. Básicamente aquí, por resumir la cuestión, Santo Tomás dice, igual que todos los tiempos se miden por la última esfera de la que depende todo, y sin embargo hablamos que hay un único tiempo, aunque haya movimientos pues o más perfectos o más imperfectos, pero hablamos de un solo tiempo, tú puedes tomar la criatura, diríamos, celestial, el ángel más perfecto, y a partir de eso medir la inmutabilidad relativa que tienen todos los otros ángeles. Por tanto, si habiendo multitud de esferas y movimientos tienes un único tiempo, porque todos dependen de esa última, lo mismo podrías aplicar a los ángeles. Pero bien, esto, como veis, son cosas ya más secundarias que nos interesan menos. Pues terminamos ya y la próxima sesión sí que acabaremos con esta lección, que veis que es amplísimo, pero están saliendo cosas muy interesantes en todos estos artículos de Santo Tomás acerca de la esencia, de la naturaleza de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.